Hola, bienvenidos a una nueva videoreseña del Coleccionista de Mundos. Este nuevo vídeo está dedicado para Heitor Bello, que es este. Y que el otro día, no sé cómo, pues encontró mis vídeos y me dijo que le gustaron, o bueno, mentiría, no sé. El caso es que le dedico este vídeo porque me lo ha pedido y eso. Por lo demás, hoy os vengo con bastantes noticias y casualmente todas han ocurrido hace 2 días, el día 4 de octubre. El día 4 de octubre fue muy importante, y no solo porque Mario Vaquerizo viniese a Lugo a actuar en nuestras fiestas. La verdad, yo no fui a verlo. No, el 4 de octubre ocurrieron muchas cosas igual de importantes. La primera, supongo, es la publicación, por fin, de Play. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Play es la nueva novela que saca a la venta Javier Ruescas, que muchísima gente se ha leído ya. Yo no sé de dónde han sacado tantos libros, bueno, da igual. El resto de mortales hemos tenido que ir a nuestra librería y comprarlo. Y bueno, yo creo que es el libro más promocionado y más esperado del mundo blogger. Entonces estoy deseando leerlo y estoy deseando hacerle una videoreseña dentro de poco. Ese 4 de octubre también tuve la suerte de poder asistir a la presentación del primer libro de Jesús Bermúdez Tellado, titulado Viaxe sen cancela. Jesús Bermúdez Tellado nació en 1966 en Becerreá, y bueno, lleva toda la vida viviendo aquí en Lugo, y al parecer escribe poemas desde los 12 años y bueno, por fin los ha podido publicar. Viaxe sen cancelas es el primer libro publicado por Jesús Bermúdez Tellado y es un libro de poesía, pero no es la típica poesía llena de rimas y metáforas complicadísimas, no, es una poesía muy real. Yo no puedo pediros que os leáis este libro porque sé que muchos de los que me escucháis no habláis gallego. Sin embargo, para todos los que vivís en Galicia o sois galegofalantes, os recomiendo que os leáis este libro, Viaxe sen cancela, de Jesús Bermúdez Tellado, que ha sacado a la venta Rede Libros. Pero hoy no voy a hablaros de esta obra. Podría hacerlo, pero no. Esto era solo para deciros pues que asistí a su presentación, que os invito a ver el pequeño largometraje que he subido a la página web, arriba, en la sección eventos, que espero que os guste, y que os recomiendo haceros con esta pequeña obra, Viaxe sen cancela. Un poemario, pero muy cercano. Y por lo demás, el 4 de octubre también fue un día muy importante por ser el cumpleaños de una amiga mía que se llama Carmela, a la que felicito ahora mismo. Le deseo unos felices 16 años recién estrenados y nada, felicidades. Pero aparte de estas noticias, hoy en concreto es un día muy importante. ¿Por qué? Pues porque este es el vídeo, es la videoreseña número 7 del blog El Coleccionista de Mundos. El 7 es un número muy importante. Las 7 vidas del gato, los 7 días de la semana, las 7 maravillas del mundo, las 7 notas musicales, los 7 pecados capitales, los 7 sacramentos, los 7 mares, los 7 chakras místicos, los 7 arcángeles, Blancanieves y los 7 enanitos. 7, 7, 7, 7. Pero si sobre todo, el número 7 se considera importante, es por ser el número mágico por excelencia. Y por eso hoy querría hablaros de la mejor saga sobre magia escrita jamás. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Esta saga se compone casualmente de 7 libros y es esta. Sin embargo, cuando me he parado a pensar, me he dado cuenta de que una videoreseña sobre Harry Potter merecía mucho tiempo. Tiene que ser sublime.
Así que hoy no voy a hablaros de Harry Potter, vamos a tener que esperar un poco. Sin embargo, voy a hablaros de otra saga mágica que también marcó mi juventud literaria, que es maravillosa, reconocida en el mundo entero y que se titula Narnia. It started out as a feeling, which then grew into a hope. Narnia es una saga que se compone casualmente de 7 libros. En los datos principales os he puesto el título de El sobrino del mago. ¿Por qué? Porque es el primer libro de la saga. Y aunque esta se componga de 7 libros, yo solo tengo los 3 primeros. ¿Por qué? Porque los otros los he ido leyendo en la biblioteca y era estúpido comprarlos cuando ya estaban leídos. No me merecía la pena. ¿Qué puedo decir de la saga Narnia? Es maravillosa. Empieza con este libro, El sobrino y el mago. En realidad, el autor, C.S. Lewis, no los escribió por el orden en el que están publicados. Él empezó con El león, la bruja y el armario, que es seguramente el que todos conocéis porque es la primera película de la saga. Sin embargo, cuando los tuvo todos escritos, se dijo que se merecían otro orden. Entonces, al final, quedaron con este orden. Voy a hablaros un poco de esta saga. Toda la historia nos habla del mundo de Narnia. ¿Qué es el mundo de Narnia? Pues es simplemente otro mundo. Como ya he explicado en vídeos y reseñas anteriores, no es la primera vez que un autor recurre a universos paralelos para contar sus historias. El otro mundo es un recurso muy usado para la literatura. No debemos confundir otro mundo con otro planeta, no, porque todos los planetas forman parte de nuestro mundo y podríamos llegar a ellos si viajásemos lo suficientemente rápido y lo suficientemente lejos. Sin embargo, al otro mundo solo se puede llegar mediante magia. Bueno, pues según las crónicas de Narnia hay cientos de miles de otros mundos y uno de ellos es Narnia. Narnia no es más que un pequeño país dentro de todo ese mundo. Y ese país está compuesto por tierras fértiles, boscosas, mares, lagos, ríos, y está despoblada. Solo habitan en ella los animales, y estos animales tienen el don de poder hablar. Durante toda la saga se hace muy importante la figura de uno de esos animales, Aslan. Aslan es como una especie de dios sagrado. Mucha gente lo ha podido conocer y mucha gente no, pero todos saben que existe. Incluso en los peores momentos de Narnia, Aslan estaba presente para solucionar las cosas. Bueno, pues hay 2 chicos, Edward y Polly. Viven en Londres, en nuestro mundo, y un día, casualmente, llegan a Narnia, a ese otro mundo, mediante magia. Ellos asistirán a la creación de ese otro mundo, que no es más que el principio de miles y miles de años de existencia y miles de aventuras contadas en estos libros. Y todo empieza, pues, como empiezan las historias. 2 niños no tienen nada que hacer, se aburren y descubren Narnia. Otros se meterán por un armario, otros atravesarán un cuadro, pero lo importante es que todos llegarán a Narnia, y ellos serán los únicos que podrán decidir su futuro. Cada libro tiene personajes distintos, lo único que no cambia es Narnia, el mundo de Narnia. Narnia es una historia de fantasía, de animales que hablan, de guerras, pero sobre todo de aventuras. Pero para maravilloso, su autor, C.S. Lewis, del que vamos a pasar a hablar ahora. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word grew louder and louder, till it was a battle cry. I'll come back when
C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, era muy amigo de J.R.R. Tolkien, al que seguro que también conoceréis. Él y J.R.R. Tolkien solían verse en un bar cercano a la universidad. Juntos inventaban historias sobre fantasía, sobre trolls, sobre enanos, sobre gigantes y sobre caballos alados. Y sus obras, por una parte las Crónicas de Narnia y por otra parte El Señor de los Anillos, han sido, yo creo, la cumbre de la literatura fantástica jamás escrita. Esta historia nos enseña muchas cosas sobre lo real y lo ficticio, sobre la tragedia y sobre el amor, por supuesto, y la amistad y la lealtad y el respeto. Y de verdad que no sé qué podría decir de Narnia, porque es una saga maravillosa que no se merece ni una, ni dos, ni 4 videoreseñas. Se merece todas las videoreseñas del mundo. Bueno, pues la videoreseña de hoy no ha sido la más divertida, lo admito. Ha sido la solemne videoreseña que se merecía las Crónicas de Narnia. Si recordáis las noticias de hoy, salió a la venta el 4 de octubre Play. Arriba en el apartado Eventos podréis ver la presentación de Viaxes en Cancela de Jesús Bermúdez Tellado, a la que el coleccionista tuvo el placer de asistir. Y, por supuesto, las Crónicas de Narnia, de la cual yo solo tengo 3 libros, pero me he leído los 7, y que os recomiendo que os leáis porque es una obra maravillosa. También os recomiendo que os veáis las películas porque son también maravillosas y tienen unas bandas sonoras sin palabras y que yo creo que reflejan de verdad por primera vez en mucho tiempo el espíritu de un buen libro. Bueno, pues hasta aquí todo por hoy. Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, editorial Destino. Ya sabéis, tenéis que haceros con él si os gusta la fantasía, las aventuras y las bestias parlantes. Nos vemos en la próxima videoreseña del Coleccionista de Mundos. ¡Chao!